Pues a mí me gusta mucho compartir el conocimiento, la experiencia que a lo largo de 10 años he adquirido y que pues al final de cuentas siempre es enriquecedora, que también ustedes comenten y digan si tienen algún equipo de calorimetría o lo desean tener o tienen algún desafío en cuanto a la aplicación específica de alimentos, ya que veremos a lo largo de la presentación que la calorimetría enfocada tiene varios enfoques, específicamente varias aplicaciones que vamos a aplicar más a ratito, pero hoy nos vamos a ir un poquito más hacia lo que tiene que ver con alimentos en nutrición animal y nutrición humana. Entonces, pues efectivamente es el tema de hoy y bienvenidos nuevamente a este tercer día de webinars y pues le voy a pedir a Julio que nos ponga la presentación para que podamos ir platicando. La parte de preguntas y respuestas, más adelantito se va a abrir ese chat, esa pestaña donde van a poder ustedes colocar esas preguntas. No dejen pasar ninguna y váyanlas anotando pues para que no se pase ninguna de estas. Bueno, pues efectivamente nuestro tema general es determinación del poder calorífico en alimentos. Entonces, aquí tenemos varias palabras clave que vamos a ir platicando durante la presentación. Y bueno, rápidamente tenemos una agenda que tiene que ver por iniciar por la calorimetría por combustión. Aquí bien importante determinar qué es una calorimetría por combustión, ya que hay otro tipo de calorimetría, ¿no?, que tiene que ver por diferencial de barrido, que de esa no vamos a hablar hoy. En la parte de introducción veremos lo que tiene que ver con la parte teórica para poder llegar a los fundamentos y finalmente llegar a los equipos. Características técnicas de los equipos, veremos específicamente dos equipos hoy en el laboratorio, un equipo totalmente manual que es el calorímetro 1341 y el calorímetro que es el 6050, que es un calorímetro intermedio. Ambos equipos nos van a poder dar el valor de poder calorífico de cualquier alimento. Ok, vamos a platicar también los requisitos de instalación. ¿Qué necesitamos tener en el laboratorio o en la industria que estemos? Me refiero a las instalaciones para que se lleve a cabo todo esto que tiene que ver con la puesta en marcha del equipo. También cómo se obtiene el poder calorífico en alimentos. Hay recomendaciones para algunos, algunas son un poquito desafiantes, otras son fáciles, lo vamos a platicar hoy. Y el procedimiento pues para hacer esta práctica. Finalmente, la sesión de preguntas y respuestas, que yo estaré muy contento de que ustedes las coloquen para que sean totalmente respondidas. Y bueno, a modo de introducción, rápidamente recordemos que Parr Instrument Company, o la línea de Parr, que es de la que hoy vamos a estar hablando, adquiere su nombre por su fundador, que fue el doctor Samuel Wilson Parr. Él fue presidente de la American Chemical Society por un par de años y bueno, pues desarrolló el primer equipo que podía dar el poder calorífico de muestras sólidas de una manera estandarizada, porque si recordamos el padre de la calorimetría podemos mencionar que es Lavoisier, Antonio Lavoisier, y pues muchos años atrás descubrió el concepto de la calorimetría. Y bueno, pues la empresa Parr Instrument Company está ubicada en Moline, Illinois, a 205 kilómetros de Chicago, y desde 1899 se dedican a manufacturar recipientes a alta presión de acero inoxidable y otras aleaciones. Aquí, ojo, porque hay dos palabras clave importantes. Acero inoxidable, que sabemos su composición y que vamos a ver más a rato, y otras aleaciones. Esto va a ser importante para cuando nuestras muestras tengan algún tipo de componentes que podrían dañar el acero inoxidable, pues vamos a poder utilizar otras aleaciones, es decir, otra mezcla de metales. Y bueno, está patentado el primer equipo estandarizado para medir las calorías, ¿ok? Aquí pongo un mapa rápidamente, nomás para ubicar dónde está ubicado Moline, allá en Estados Unidos. Y bueno, esta imagen del carbono es muy ilustrativa porque pues a partir de la necesidad de poder comprobar qué poder calorífico tenía el carbón, es como surgió originalmente la aplicación de los calorímetros, ¿ok? Y bueno, la línea de Parr Instrument Company tiene otros productos, por ejemplo, reactores agitados, que no tienen nada que ver con el tema de hoy, pero los une lo que es la presión y las aleaciones. También tenemos los reactores sin agitación, simplemente les quitamos el agitador magnético y ya le llamamos no agitados. Los sistemas múltiples de reacción, que son un banco de muchos reactores, en este caso 6 reactores para hacer más reacciones. Reactores tubulares, hidrogenadores,
reactores personalizados, es decir, hechos a la medida, calorímetros, que es nuestro tópico principal, y preparación de muestras o bombas de digestión ácida. Todos estos los productos que ofrece Parr Instrument Company, pero hoy pues, nos vamos a enfocar específicamente en calorímetros, ¿ok? Y enfocados hacia la industria de los alimentos. Vamos a iniciar con un término que es bien importante para poder llegar al equipo que vamos a ver hoy, y tiene que ver con la presión. La presión nos mostraron en la escuela, nos enseñaron que era la fuerza sobre área, y la fuerza sobre área que vamos a ejercer en la bomba calorimétrica va a ser de 30 atmósferas. Esto va a ser muy importante porque aquí vamos a ver un requisito de instalación que es el oxígeno al 99.5%. Pero un paso atrás, regresemos a la presión. La presión que ejerce una olla express, ¿y por qué hago la analogía con una olla express? Porque probablemente es el acercamiento más que tenemos hacia lo que tiene que ver con la presión. Y bueno, la presión que se genera en la olla express es que se calienta el agua, cambia diferentes estados, vapor calentado, sobrecalentado, y genera una presión de 3 atmósferas. Ahorita yo les comenté que por cada prueba calorimétrica para la obtención del poder calorífico en alimentos vamos a necesitar 30 atmósferas. Entonces va a ser mucho más de la presión que se genera en una olla express. Recordemos que esta olla express pues, tiene unas válvulas reguladoras, válvulas de escape, y dependiendo de lo sofisticada que puede ser, tiene diferentes complementos para hacer un sistema totalmente hermético y seguro. La bomba de combustión también va a tener estos elementos de seguridad que vamos a ver más adelante. Y bueno, la termoquímica, ¿qué es la termoquímica? Es una área de la termoquímica experimental que va a cuantificar la cantidad de calor que se absorbe o que se emite en una reacción química. Y vamos a ir entendiendo qué tiene que ver la termoquímica con el principio de calorimetría enfocada a los alimentos, ¿ok? Entonces vamos a ir tomando todos estos pequeños conceptos para que al final entendamos lo que tiene que ver completamente el principio de calorimetría. Después tenemos una definición muy sencilla que tiene que ver con calor y temperatura. El calor sabemos que es la manifestación de la energía cuando hay la acción de una diferencia de temperatura. Y típicamente utilizamos calorías o BTUs para medir el calor o para expresarlo. Y la temperatura, esta está relacionada con una diferencia de calor, y la vamos a reportar en Celsius típicamente o en Fahrenheit. Aquí un punto muy importante es que en el equipo vamos a medir la temperatura antes y después de la prueba, ¿ok? Esto lo vamos a ir viendo poco a poco, pero va a ir muy de la mano con el principio principal. La caloría, ¿se dan cuenta? Caloría, calorimetría, ya vamos llegando un poquito más hacia lo que queremos llegar, hacia nuestro objetivo, que es el calorímetro de combustión enfocado a los alimentos. Y bueno, la caloría es la unidad de energía térmica o calorífica, y es la cantidad de energía que necesito para elevar 1 grado centígrado 1 gramo de agua. Aquí, pues, en un experimento muy sencillo, tendríamos que cuantificar cuánta energía le estoy ejerciendo a este traste con agua para que ese traste con agua incremente 1 grado centígrado 1 gramo de agua, ¿ok? Eso será el concepto de la calorimetría, de la caloría. Como tal, les decía que el padre de la química moderna, Lavoisier, hizo todo este experimento hace muchos años, 1600 y algo, y él pues lo hizo con un mechero, y este experimento que está del lado derecho. Se puede reportar el poder calorífico en diferentes unidades, por ejemplo, calorías, kilocalorías, BTUs, etcétera, ¿no? De repente también me llaman y me dicen, oye, ¿lo puedo colocar en megajoules? Claro que se puede hacer. Es evidente que muchas veces los valores en la calorimetría de alimentos son bajos. Entonces, pasarlos a megajoules, pues ya te da un valor muy pequeño. Entonces, ahí hay que ver cómo lo tenemos que reportar, y si es para un artículo de investigación o si es para algún etiquetado, etcétera, etcétera. Bien, y ahora el principio de combustión. Les decía que hay una calorimetría de diferencial de barrido que no estamos viendo el día de hoy, y la combustión es la reacción principal que se va a llevar a cabo en el calorímetro. ¿Y la combustión qué es? Pues simplemente es una reacción química en la que combinamos un combustible con un comburente y ocurre pues esta ecuación que estamos viendo. De manera muy general tenemos metano
gas, 2 moléculas de oxígeno. Aquí vamos a colocar una chispa para que se junte el triángulo del fuego y se va a obtener CO2 y agua. Es una combustión completa y en combustiones incompletas pues vamos a agregar más oxígeno o un balance para tener esta combustión completa, que es lo que buscamos para que se queme totalmente nuestra muestra. Es por ello que se va a colocar un exceso de oxígeno. Yo les comenté que necesitamos 30 atmósferas de oxígeno al 99.5% para que se lleve a cabo esta combustión. Entonces nosotros buscamos que sean completas para que no haya residuos en la bomba y no tengamos que hacer pruebas posteriores a la calorimetría. Y hace un momento les dije que el calorímetro de Par Instrument Company no solamente se iba a nutrición o a alimentos, ya que también tenía sus aplicaciones enfocadas a los combustibles fósiles o combustibles alternos, biocombustibles, ahorita que está muy de mucha importancia el encontrar biocombustibles que puedan sustituir a los fósiles, pues es aquí donde se saca el poder calorífico de los biocombustibles o de los combustibles verdes para compararlos con los combustibles fósiles, es decir, con gasolinas, con diéseles, y se compara con el biocombustible. En cuanto a la nutrición, les decía que el foco ahorita más grande para los calorímetros va enfocada a forrajes, alimentos de peces, alimentos de camarones, es decir, más hacia la nutrición animal que a la humana, porque muchas veces los etiquetados de los alimentos que consumimos día a día se sacan por diferencia. Sin embargo, poco a poco se ha ido incrementando digamos que el interés de tener de manera experimental el poder calorífico de los alimentos, es decir, las calorías, ¿ok? Otra aplicación fuerte son los explosivos y pólvoras, basura y desechos industriales. Esto es muy importante también porque se saca todo el poder calorífico de la basura y se generan energía para alimentar pues todo lo que es la industria, ¿no? Y bueno, para estudios termodinámicos se tiene que ver más con docencia. ¿Qué tipo de muestras puedo insertar en el calorímetro? Más al rato vamos a ver los dos tipos de bombas que tenemos el día de hoy. Y en estas bombas le podemos meter sólidos y líquidos, ¿ok? No gases porque no está permitido y no hay forma de cuantificarlo. Y sólidos que evidentemente tengan materia orgánica, algo que se pueda quemar para que yo pueda medir el poder calorífico de esa combustión, de esa quema. Entonces aquí un ejemplo que tenemos es en sólidos, alimento de camarones o alimento de peces, forrajes, madera es típicamente utilizada para hacer estudios de poder calorífico, ácido benzoico, que más a rato vamos a ver para qué nos va a servir, y líquidos como aceites, biocombustibles, turbocina, diéseles, incluso han metido algunos tipos de jugos, y ahorita se está trabajando en una aplicación que tiene que ver con el análisis de la cerveza. Entonces la cerveza pues es totalmente líquido, 90 y tantos % de agua, y lo que estamos tratando de encontrar es si nos favorece tener ese dato del poder calorífico del agua o más bien hacer un pretratamiento y ahora sí meterla al calorímetro, ¿ok? Pero bueno, hasta aquí hay que entender cómo funciona nuestro calorímetro o el calorímetro de Par Instrument Company. Para ello hay que ver qué partes lo componen. Para esto vamos a tener un sensor de temperatura en todos los calorímetros que vamos a ver. Hoy vamos a ver 2 aquí en el laboratorio, pero en todos los calorímetros tiene un sensor de temperatura, un motor de agitación para mantener el agua homogénea, un sistema de ignición que este va a llevar la chispa para poder generar el triángulo del fuego. La bomba, que es el corazón del equipo y que a su vez es donde se va a llevar a cabo la explosión. Claramente va a ser una ignición controlada, una cubeta de agua que va a tener, dependiendo del modelo, 2 litros o 1 litro y un enchaquetado, ¿ok? O una pared adiabática que va a hacer que esté totalmente hermético y que no haya contacto con el medio ambiente. ¿Y cómo va a funcionar? Los primeros 3 pasos son indistintos. Puedo hacer primero el pesado de la muestra o primero puedo armar el alambre de ignición para que toque la muestra o primero puedo llenar la cubeta con 2 litros de agua. Esto hablando de un equipo manual como el que tenemos hoy. Pero tengo que sí o sí pesar la muestra, colocarla en el portamuestras o crisol, atar el hilo de ignición o alambre de ignición, dependiendo qué bomba tengo,
voy a tapar la bomba y llenarla con oxígeno, 30 atmósferas al 99.5%, 2 litros de agua, colocaré en el calorímetro y comenzaré la prueba calorimétrica. ¿Okay? Esto en cuanto a lo manual. ¿Qué tengo que hacer de manera manual? ¿Qué va a pasar internamente? Internamente va a pasar lo que llamamos etapas de una prueba calorimétrica. ¿Y esto qué tiene que ver, Toño? Mira, pues va a pasar lo siguiente. Va a haber un preperiodo que va a consistir en 5 minutos en lo que el equipo revisa que las temperaturas estén bien, que no haya ningún sensor que esté representando alguna falla o algún asunto que tenga que reparar, y va a durar aproximadamente 5 minutos. Al 5 minutos, donde está el punto A, va a ocurrir lo que llamamos la ignición. Ya sea que manualmente haga la ignición o que el equipo de manera automática mande esa chispa y va a ser una explosión. Oye, ¿va a pasar una explosión? Sí, en este punto, si se dan cuenta, en esta gráfica, ¿qué tengo? Mira, vamos a verlo de manera puntual. Tenemos que es una gráfica de temperatura contra tiempo. Entonces, en el punto A, estamos viendo que llevamos 5 minutos de tiempo y la temperatura prácticamente era estable. Pero en cuanto pasan los 5 minutos y inicia el periodo de ignición, ¿qué pasa con la temperatura? Se va a elevar. ¿Por qué? Porque ya hubo una ignición, hubo una explosión dentro de la cámara, dentro de la bomba. Es decir, el combustible ya se combinó con el comburente y ya hubo una chispa, y en este momento digamos que el agua de la cubeta va a incrementar su temperatura porque ya se cedió el calor de la muestra hacia el exterior. Y cuando lleguemos al punto C, que está por acá, va a ser el punto en el último que sigue incrementando la temperatura, pero todavía no desciende. Entonces, si se dan cuenta, del punto C al punto D, todavía está estable, pero no ha bajado la temperatura. Entonces, del C al D vamos a llamar posperiodo, es decir, el periodo después de la ignición, y que va a comprender entre 4 y 5 minutos. Típicamente son 5 minutos, va a depender. El equipo normalmente de manera automática hace este movimiento, pero a veces lo tenemos que hacer nosotros si el equipo es totalmente manual. Esto lo vemos en un calorímetro manual, pero si tenemos un equipo automatizado, pues lo vemos ya de manera automática. Digo, las líneas pueden llegar a tener diferencias de temperatura, porque cuando termino la prueba calorimétrica, abro el calorímetro y ¿qué pasa? El sensor de temperatura está en contacto con el medio ambiente y pues se ve una diferencia significativa. Pero seguimos el mismo patrón. Si seguimos la línea roja, si se dan cuenta, ¿qué dice la línea roja? Dice buckets, que es la temperatura de la cubeta. Entonces, la temperatura de la cubeta es en realidad la temperatura del agua de la cubeta. Entonces, tenemos el preperiodo, el periodo de ignición que va a subir y el posperiodo, y cuando ya cae, ¿qué quiere decir? Pues que ya terminó la prueba calorimétrica y que ya está lista para la siguiente prueba calorimétrica. Oye, Toño, cuéntame qué tiene que ver con esas líneas negras que están a la mitad de la gráfica que me estás mostrando. Ok, volvamos otra vez a los principios. Teníamos en el eje de las X la temperatura, y si se dan cuenta, en la temperatura se ve esta variación porque es la temperatura negra que está marcada como jacket, es decir, como el sistema enchaquetado del calorímetro. Es decir, este equipo tiene una pared adiabática alrededor de agua que va a tener unas diferencias muy pequeñas, pero va a estar de manera controlada, ¿ok? Entonces, es por ello que vamos a ver dos gráficas. Una roja, que es la que a mí me interesa porque es la que me va a determinar si hubo ignición, y una gráfica, una línea negra que va a ser la temperatura del enchaquetado o de la chaqueta. Jacket temperature y bucket temperature, ¿ok? Esto lo vamos a ver en todos los equipos. Y bueno, para poder sacar estos valores del poder calorífico se hacen básicamente dos fórmulas. Una que es obtener el valor de energía equivalente, que es la W, que para sacarlo se saca con un blanco, que en este caso el blanco es el ácido benzoico. Por eso está la H, que es el poder de combustión del ácido benzoico, se va a multiplicar
por la masa de esa muestra. Si se dan cuenta, siempre la masa de la muestra, o en este caso del blanco, va a tener una importancia muy importante, muy grande, vaya. Y se va a sumar los errores, o en este caso, lo que no tiene que ver con la calorimetría, es decir, lo que resta, ¿no? Ya sea que haya una formación de ácido nítrico o ya sea que haya una formación de poder calorífico por el alambre de ignición. Y todo esto lo vamos a dividir entre el tiempo, entre la temperatura. Obviamente esa temperatura, aquí la vemos muy fácil, ¿no? Podríamos pensar que es simplemente restar de C a A, porque es la diferencia de temperatura. Sin embargo, el equipo hace una correlación para sacar una temperatura corregida, que es la que voy a introducir en este cálculo que me va a dar la W. ¿Y para qué quiero la W? La W, como les comentaba, es la energía equivalente, es decir, la cantidad de energía que necesito para incrementar 1 grado centígrado, el calorímetro. ¿Ok? Aquí puede llegar a ser confuso, pero no. Así como la caloría era la cantidad de energía que requiero para incrementar 1 gramo de agua, 1 grado centígrado, aquí voy a incrementar 1 grado centígrado el calorímetro. Por eso va a ser la constante del calorímetro o simplemente la W. En los equipos de Pan Instrument Company la van a encontrar como una W y va a estar en el segundo cuadrito de la operación y va a decir energía equivalente y un valor. Dependiendo qué equipo tenga, va a tener un valor definido. ¿Ok? Y ya cuando obtengo la W, me voy a ir al valor que yo quiero, que es el poder calorífico de los alimentos, de las muestras de interés. Entonces, aquí voy a sacar el cálculo de la HG. HG es el gross heat, o el poder superior de la combustión, y para ello, si se dan cuenta, tengo que tener una W bien definida y bien obtenida, porque si mi W tiene alguna falla, pues voy a tener algún arrastre de algún error. Entonces, la W es importante, igual una temperatura corregida, le voy a restar las correcciones termoquímicas y lo voy a dividir entre la masa de la muestra. Oye, Toño, ¿y cuánto puedo pesar del alimento que tengo interés? Pues puedo pesar de 0.7 a 1.4 gramos de la muestra. Esto va a ser importante puesto que no me puedo pasar porque el equipo tiene un tope en cuanto al peso, ¿ok? Y lo vamos a ver en un momento más. Rápidamente vemos que el poder superior o calor grueso de la reacción es HG, W es la energía equivalente, M la masa de la muestra, la T la temperatura neta, es decir, corregida de antes y después de la prueba calorimétrica, y las 3 correcciones que hemos mencionado. ¿Ok? ¿Qué requiero para que se lleve a cabo una prueba calorimétrica? Pues una balanza, porque voy a pesar los alimentos aquí. Oye, ¿cuánto voy a pesar de alimento? 0.7, 1.4 gramos de muestra. El calorímetro, un calorímetro de Pan Instrument Company, se va a hacer una calibración, es decir, la obtención de la energía equivalente o W. Voy a necesitar agua destilada pues 2 litros por cada prueba calorimétrica, y si es un modelo automatizado, ya se almacena en un contenedor que viene en el equipo para que automáticamente esté tomando el agua que necesita. El oxígeno, pues es un oxígeno al 99.5% y vamos a ocupar 30 atmósferas cada vez que se lleve a cabo la combustión. Y ácido benzoico, como les mencionaba, para tener una energía equivalente, es decir, la estandarización del mismo. ¿Ok? En algunos calorímetros vamos a necesitar nitrógeno. ¿Nitrógeno para qué? Porque hay un calorímetro que también lava la bomba y la deja lista para la siguiente prueba calorimétrica. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese lavado? Presurizando el sistema con nitrógeno o aire seco libre de algún tipo de grasa. O puedo tener un recirculador simplemente para tener agua fresca para la siguiente prueba calorimétrica. Un concepto que manejamos en Pan Instrument Company es el tipo de diseño de la chaqueta. El día de hoy vamos a ver 2 tipos de chaqueta, la chaqueta fija y la chaqueta compensada continua. ¿Qué quiere decir esto? Si recordamos las partes del calorímetro, una de ellas decía el enchaquetado o la pared adiabática para que no haya interferencia con el medio ambiente. Por lo tanto, esta pared adiabática, si yo le agrego agua alrededor,
la voy a llamar dentro de los términos de Path Instrument Company como una chaqueta isoperibólica. No se preocupen por el término, no viene ningún tipo de examen, no hay problema. Simplemente sepamos que hay una chaqueta que al tener agua alrededor, pues controla el agua que está circulando y hace que la precisión sea mayor. Entonces, ¿qué me va a impactar en el diseño de la chaqueta? En dos puntos importantes. Uno, en la inversión que yo voy a hacer. ¿Cuánto le voy a invertir al equipo de chaqueta isoperibólica? Pues va a ser mayor comparado con una chaqueta fija, y ahorita lo vamos a ver por qué. Y segundo, pues agua destilada y más agua destilada y sobre todo nitrógeno para que esté controlando también este tipo de operación. En la chaqueta compensada continua, y lo vamos a ver hoy en el calorímetro 60-50, esa chaqueta va compensando conforme va incrementando la prueba calorimétrica. Si se dan cuenta, en las tres están las mismas gráficas, ¿no? Temperatura contra tiempo. Y en el tiempo, pues va incrementando conforme pasan los 5 minutos del preperiodo, 5 de ignición y 5 de postperiodo. Y la temperatura incrementa, pues la roja, porque quedamos que era la temperatura de la cubeta, ¿ok? O sea, del agua. Y en la chaqueta compensada continua lo va compensando ahora sí que conforme va avanzando la prueba calorimétrica. Y en la chaqueta fija que tenemos el día de hoy con un calorímetro 1341, pues simplemente suponemos que no hay ningún tipo de intercambio con el medio ambiente. Obviamente este material es baquelita y hace una muy buena resistencia, pero no tengo ningún valor de que realmente está pues totalmente controlado, ¿ok? Y esto nos va a llevar a los modelos de equipos que rápidamente vamos a ver que todos me van a servir para poder obtener el poder calorífico de alimentos. De hecho, tenemos aplicaciones de alimentos en el 6400, en el 62, en el 61, en el 6050, en el 1341 y en el 6725. ¿Y en qué va a diferenciarse uno de otro? Sobre todo en la automatización. En la automatización y también en la inversión que le puedo hacer para la obtención de estas muestras. Típicamente los alimentos tienen poderes caloríficos bajos, o sea, no vamos a hablar de más de 8,000, no, estoy exagerando, tal vez 3,500, 4,000, pero decía el número de 8,000 porque es lo que típicamente una bomba puede soportar al momento de que se hace la ignición, y que todo ese calor o ese poder calorífico pueda soportar se va a transferir en 8,000 calorías, que eso es lo que típicamente resisten, pero en alimentos vamos a tener 3,000 exageradamente. Normal, 1,800, 1,700, incluso abajo de ello. Ok, y rápidamente nada más vamos a mencionar desde el modelo más automatizado, ¿cuántas pruebas por hora puedo hacer? Que son cerca de 7. El oxígeno y lavado y la limpieza son totalmente automáticos. Tienen una bomba fija en el equipo y requerimos nitrógeno o aire comprimido. Este es el que tiene una precisión mayor. Este y el 6200, que está aquí, tenemos que son los que tienen una precisión elevada. Pero aquí la inversión va a ser mayor porque estos dos equipos tienen una chaqueta isoperibólica, es decir, una pared de agua controlada, y además la automatización para que rápidamente que yo termine una prueba calorimétrica esté lista la que sigue. ¿Ok? En el 6400 es una sola pieza y en el 6200 son dos piezas. Un equipo, el calorímetro y el sistema de manejo de aguas, que después lo vamos a ver con calma. Este 6200 se conecta a la unidad de manejo de agua y me da la precisión de medir 2 litros de agua destilada, que les había comentado que requerimos en cada prueba calorimétrica para los alimentos, y además va a controlar el agua de la chaqueta. Entonces va a tener dos funciones, ¿ok? El 6100 y el 50, que es lo que tenemos el día de hoy, prácticamente nos dejan hacer de 4 a 7 pruebas, 8 pruebas por hora, dependiendo qué tan rápido tengamos lista la siguiente y a lo mejor una bomba adicional para que sea rápido. Es el equipo más accesible que tiene que ver con, o más bien que se relaciona con la chaqueta compensada continua. Y si se dan cuenta, en comparación del 6100, aquí venía el microprocesador. Toño, ¿a qué le llamas microprocesador? A la forma en la que estoy controlando la operación del equipo. Si se dan cuenta aquí, en la caja que tengo aquí, se ve un cuadrito y ahí tengo la operación. Ahí veo todos los menús y todo lo que tengo que hacer para la operación.
En el 6050 le quitamos esa parte del microprocesador y CIPAR nos da un software para instalarlo en cualquier computadora y pues hacerlo más económico. Entonces tú adquieres una computadora o incluso utilizas tu computadora del día a día, lo instalamos rápidamente, es muy sencillo y hacemos la operación desde ese software. ¿Ok? Entonces es el modelo más nuevo, pero no el más automatizado. Y bueno, tenemos el calorímetro que hoy vamos a ver, que es el totalmente manual. Podemos hacer 2 pruebas por hora. Todo lo hacemos de manera manual. Es decir, se pesa la muestra, se llena de oxígeno de manera manual la bomba, de manera manual hacemos incluso la ignición. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como en las caricaturas donde poníamos que explotaba, aquí prácticamente vamos a hacer lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que pasados los 5 minutos del preperiodo se va a mandar esta ignición para que explote y tengamos la ignición controlada de la prueba calorimétrica. ¿Ok? Hace muchos años teníamos un calorímetro de estos que veíamos el incremento de temperatura en un termómetro digital, más bien en un termómetro de mercurio. O sea, ¿se imaginan? Esto fue hace muchos años, ya no tenemos ese tipo de termómetro, ahora es un termómetro digital y lo que hacemos es ir copiando esas temperaturas, ¿no? Recordemos que cuando se hace la ignición, pues el incremento de temperatura va siendo mucho más rápido. Y bueno, le podemos agregar a este calorímetro un microprocesador para que sea más automatizado. Y aquí igual podemos meter las muestras de alimentos, siempre y cuando tengan materia orgánica, y entre 0.7 y 1.4 gramos de muestra del alimento que yo quiero obtener ese poder calorífico. Entonces simplemente tenemos por separado este microprocesador que se puede adquirir después. Ok, ya compré un calorímetro manual 1341 y requiero irlo haciendo más grande. Lo que puedo hacer es adquirir ese termómetro calorimétrico para que me dé los cálculos de manera automática. O desde un inicio, pues adquirir las dos piezas, ¿no? Eso funciona totalmente como si fuera un calorímetro avanzado, pero en 2 partes. Y bueno, ya finalmente un calorímetro semimicro. ¿Para qué me serviría un calorímetro semimicro? Esto pasa cuando tengo muy poca muestra. Normalmente para la dieta de peces, de camarones, ocupamos muestras muy pequeñitas, chiquitas de hasta 30 miligramos, 40 miligramos. Entonces, en este calorímetro puedo meter desde 20 hasta 200 miligramos. Entonces, es una bomba muy pequeñita que cabe en mi mano. Vamos a ver ratito la bomba 1108, que es una bomba grande y robusta, y la de este calorímetro es muy, muy pequeñita, ¿no? Entonces, su máximo poder calorífico que puede aceptar es de 2.400 calorías por gramo, a diferencia de una 1108, como la que vamos a ver hoy, que resiste hasta 8.000 calorías por gramo, ¿ok? Todos los calorímetros cumplen con las normas ACTM. Recordemos que la ACTM E144 es la ACTM que regula toda la calorimetría por combustión, pero también tenemos normas ISO, australianas, británicas, alemanas y japonesas. Ya si estamos buscando alguna NOM, nos podemos sentar para ver específicamente cuál y hacer el protocolo que esa NOM nos pide. Estas son las versiones de la E144, les decía que es la que regula toda la combustión, pero si se requiere algún método específico, ya vamos a otra, ¿no? Como la D240, la D5468, etcétera, etcétera. En México se está trabajando para tener una NOM que regule varios aspectos, entre ellos alimentos, pero pues por el momento no se ha realizado porque para tener el poder calorífico de todo lo que comemos, pues se saca por diferencia, ¿ok? O por peso. Bien, pues rápidamente vemos que hay muchos tipos de bombas desde 22 mililitros hasta 350, bombas con poderes caloríficos de 2.400 hasta 12.000, claramente 12.000 no la vamos a aplicar en alimentos. A lo más que podemos llegar es probablemente a 3.000 y eso ya hablando pues de un peso mayor. Y en cuanto a las aleaciones, típicamente manejamos la que tiene un porcentaje en exceso de níquel y de cromo, que al final de cuentas también resiste ácido nítrico y sulfúrico, y si se requiere para analizar iones cloro, cambiamos a una aleación G30 y con esta pues nos ayuda a dar resistencia a los iones cloro. ¿Ok?
Es así como las vemos físicamente, una 1108, 1104, 1138, 1110, y hoy vamos a ver aquí en el laboratorio la 1108 y la 1110. ¿Qué accesorios, consumibles y mantenimientos de calorímetros? Pues tenemos de accesorios, es decir, que no es obligatorio que el equipo los tenga, pero se puede facilitar la tarea de la práctica de caloría por combustión. Una impresora y papel, ¿no? O sea, para obtener el valor impreso del poder calorífico. Una prensa peletizadora, aquí va a depender de qué naturaleza tengo en los alimentos. Por ejemplo, sacábamos el poder calorífico de leche en polvo hace no mucho y esa leche pues es en polvo. Entonces con la prensa peletizadora lo que hacíamos era pequeños pellets de 1 gramo o de medio gramo, dependiendo que me interesaría, y pues me facilita la combustión. No es obligatorio, pero facilita la combustión. En la parte de consumibles, ácido benzoico, ese sí es el de todos los días, no literal, pero sí se requiere a menudo. Cápsulas o portamuestra, crisoles, alambre o hilo, dependiendo la bomba que se tenga en el laboratorio. Ahora, los mantenimientos para la bomba, se puede tener el kit de 500 igniciones. Cada 500 igniciones hay que cambiar los sellos porque se están desgastando, los sellos que están en la bomba. Y también hay un kit de mantenimiento para cada calorímetro. A su vez, cada vez que se llegan a cabo 5,000 igniciones o 3,000 en las de cloro, hay que llevarlas a par para que se vuelva a hacer la recalibración, es decir, pruebas hidrostáticas, se midan los espesores de la bomba y se confirme que se puede seguir utilizando, ¿ok? Oye, Toño, para el análisis de alimentos, ¿qué calorímetro debo adquirir? La pregunta grande de toda esta plática, ¿no? ¿Cuál voy a comprar? Primero tenemos que platicar ustedes y yo qué muestras se van a analizar. Si ya vimos que todos sacan el poder calorífico de muestras sólidas y líquidas, lo que ustedes me tienen que informar o lo que tenemos que platicar es a qué le van a sacar el poder calorífico. Ok, me queda claro que alimentos, pero ¿a qué alimentos? Si es una cerveza, si es, no sé, algún tipo de líquido, que probablemente se tenga que hacer un tratamiento antes de la calorimetría y por eso hay que revisarlo. Entonces, la primera pregunta es saber qué tipo de muestra vamos a analizar. 2, ¿cuántas muestras por día se van a llevar a cabo? Esto me va a determinar a un equipo manual o a un equipo más automatizado. 3, información previa y cantidad de muestra que tengo para determinar si requiero un calorímetro muy pequeño o un calorímetro pues, que tenga un alcance mayor. En cuanto a la precisión requerida, no es tanto un tema de ustedes, pero pues entre mayor automatización tenemos una precisión mayor. Incluso el 1341, que es de chaqueta fija, tiene una precisión muy elevada, o sea, realmente no requerimos que pase de ellos. Sin embargo, si por alguna norma se requiere 0.1 de precisión, pues podemos irnos a los modelos automatizados que tienen la chaqueta isoperibólica. ¿Ok? Y bueno, pues aquí lo puse, pero ¿cuánto dinero vamos a invertir? Es crucial porque, como les había dicho, todos hacen lo mismo. Todos sacan el poder calorífico de muestras sólidas y líquidas, pero pues la diferencia de un equipo manual a un equipo automatizado, pues es arriba de $30,000, ¿no? Entonces hay que saber cuánto dinero podemos invertir y con base en ello, pues seguir descartando las demás preguntas. Ahora, ¿qué soluciones tenemos en alimentos? Esto es bien importante porque les había dicho que algunos alimentos tienen poderes caloríficos bajos. Y si yo les dije que el poder calorífico que tenemos en los calorímetros de par normalmente es de 8,000 calorías por gramo, pues es demasiado. Pero podemos utilizar un spike. ¿Qué es un spike, Toño? Tú nunca nos habías mencionado esto. Un spike es un aditamento que me va a ayudar a dar más poder calorífico a la muestra. Es decir, el ácido benzoico, como tal, me va a dar más poder calorífico de la muestra. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una muestra con poder calorífico bajo, no sé, 2,000 calorías, y le agrego la mitad de un ácido benzoico, de una tableta de ácido benzoico, que es decir, 0.5 gramos, que típicamente serían la mitad del total del poder calorífico, pues me va a ayudar a que sea una ignición mayor y el equipo va a hacer 2 cálculos, el cálculo del poder calorífico y le va a restar
el del spike, porque es ácido bensódico que ya conoce su valor calorífico. Entonces, si yo tengo muy poco poder calorífico en el análisis de mis alimentos, le podemos usar el spike. Claro que hay que decirle al equipo, oye, estoy utilizando un spike para que haga estos dos cálculos, ¿ok? También tenemos el calorímetro semimicro, que es el que más hemos utilizado para análisis de alimentos. Y bueno, pues analizar la humedad de la muestra. Yo entiendo que pues si analizamos algo que es con mucho agua, está bien, pero ya sabemos qué cantidad de agua, más bien, ya sabemos el poder calorífico del agua, ¿no? Sabemos que son 4.18 joules. Entonces no me serviría que la muestra tenga demasiado agua. Entonces hay que definir. Si yo la quiero medir con el 90 y tantos % de agua, está bien, pero sepamos que pues si el 97% de agua, pues va a salir un valor cercano al que ya está reportado de hace mucho tiempo. Y si no, si se tiene que liofilizar o meter a un horno previo a entrar al calorímetro, ¿ok? Eso va a ser una tarea que podemos hacer juntos y que afortunadamente con la experiencia hemos desarrollado varias aplicaciones de alimentos y que podemos pues con todo gusto apoyarles, ¿ok? ¿Cómo evitar errores en una medición de calorimetría? Pues primero asegurar que las balanzas estén niveladas y calibradas. Este es un punto pues que luego decimos, pues sí están niveladas y ya llego y pues se ve ahí que no. Entonces hay que nivelarlas y calibrarlas. Hay que conocer la muestra, tener un valor previo del poder calorífico. Muchas veces hacer un tratamiento previo, es decir, secarlas, ya sea en un horno o liofilizarlas incluso. Hay unos usuarios que las están liofilizando para tener ya un sólido y que sea el que se puede meter al calorímetro. Conocer las normas tanto de calorimetría de las ACTM, tanto la que yo requiero comprobar. Esto de asegurarnos que el agua de la cubeta esté a una diferencia de 0.5 con la del medio ambiente, pues normalmente los equipos ya lo hacen porque tienen la automatización y hasta que no ven este equilibrio no desactivan el nivel de iniciar la prueba calorimétrica. ¿Ok? Usar pastillas o polvos en caso de que sea necesario y pues tener un pre de cuánto se espera en cuanto al poder calorífico de la muestra de los análisis de los alimentos que necesitamos. Bueno, esta es la operación del calorímetro 6050. Hoy lo vamos a ver muy de manera general, el 6050 y el 1341, pero pues este es ya el software muy intuitivo en el cual hasta que están las temperaturas niveladas, pues se desactiva, o más bien se activa el botón de Start, de iniciar la prueba calorimétrica. Me parece que por el momento, déjenme confirmarlo, es lo que tenemos. Vamos a pasar rápidamente a platicar los dos equipos que tenemos el día de hoy. Entonces, le vamos a pedir a Julio que dejemos de compartir para que estemos de este lado. Ok, bueno, pues, hola de nuevo. Creo que es esta cámara, perfecto. Pues sí, les comentaba que el análisis de los alimentos es súper interesante y hasta este momento se han realizado más pruebas enfocadas a alimentación de animales. Todas las escuelas de nutrición, o tal vez todas, tienen un calorímetro de par y pues ahí se sacan poder calorífico de forrajes, de dieta de animales, de peces, de camarones, etcétera. Y en cuanto a la de alimentos para alimentación humana, vaya la redundancia, va creciendo, ¿no? Si ahorita vemos un etiquetado en, no sé, en algo que estoy comiendo, pues trae un valor en kilocalorías. Por esas calorías no son experimentales. Entonces, ha habido muchos intentos de tener ese valor experimental, pero pues hasta el momento se sigue sacando por la diferencia. Pero cuando cuando esta norma ya entre en vigor, pues ya van a estar preparados por cuál equipo de calorimetría elegir. En este caso tenemos dos, que es un calorímetro totalmente manual, el 1341, y un calorímetro 6050 que comentamos que era intermedio. No es ni el más avanzado, pero tampoco es manual. Las diferencias cruciales entre esos dos, en primera, pues vamos a ver la bomba de combustión que quedamos que era el corazón del equipo y es donde se va a llenar de 30 atmósferas con oxígeno al 99.5%, se va a colocar la muestra de 0.7 a 1.4 gramos de muestra, se va a presurizar y se va a sellar para llevarla al calorímetro. Cuando se lleva al calorímetro me refiero a que se va a meter a la cubeta
que va a tener 2 litros de agua destilada. Es muy importante que se pesen específicamente 2 litros de agua destilada. Se recomienda que sea pesado y si no, pues que se mida en un matraz lo más preciso que se pueda hacer porque el equipo sabe que tenemos 2 kilos de masa, que el incremento de temperatura de antes y después de la calorimetría o de la prueba calorimétrica, pues va a ser basados específicamente en 2 kilos de agua o 2 litros de agua. Entonces, el calorímetro manual se hace totalmente manual, incluso los cálculos, llenado de la muestra, llenado de la bomba, llenado de agua de la cubeta, se presuriza la bomba con 30 atmósferas de oxígeno al 99.5%, se pone a agitar y se empieza a tomar las temperaturas. Desde el T0, que sería el minuto pues, 0 cuando iniciamos la calorimetría por combustión, y 5 minutos de preperiodo, 5 minutos se manda a que de manera manual la ignición, un botón para que haga la explosión. Se va anotando las temperaturas después de la ignición, que típicamente van avanzando muy rápido porque van incrementando esa temperatura, y el postperiodo pues también se va anotando todo de manera manual. En el calorímetro 6050 que tenemos el día de hoy, que es un calorímetro semiautomatizado porque tiene ciertas partes del proceso de calorimetría de manera automática, llena de manera automática el oxígeno, pero si se dan cuenta la bomba de entrada pues es totalmente diferente, ¿no? Una bomba de 8,000 calorías por gramo y una bomba de 10,000 calorías por gramo. Una bomba de aleación G20 y una bomba de aleación de acero inoxidable T316. 10,000 calorías, 8,000 calorías, resistencia a diferentes muestras y resta de otra resistencia, y que aún tenemos la bomba la G30 que permite muestras con iones cloro. Entonces, en este calorímetro, que es el 6050, la cubeta es diferente. Tenemos una cubeta que en lugar de llenarla con 2 litros de agua destilada, la llenamos con 1 litro de agua destilada. Si se dan cuenta, pues ya la cubeta tiene la función forma para la bomba, que es el círculo más grande, tiene un sensor de temperatura que es un termopozo, y este termopozo va a su vez ligado con un termopar para justo ver la temperatura antes y después. Y también tiene una circunferencia adicional, puesto que ahí va a ir justo la agitación. ¿La agitación para qué? ¿A qué? Recordemos que en las partes del calorímetro se encuentra el agitador o motor de agitación para mantener de manera homogénea el agua. Si yo no tengo activada la agitación por X o Y, la prueba calorimétrica va a ser totalmente errónea, porque no va a tener una temperatura homogénea en el litro de agua. Y reitero que lo más preciso de medir 1 litro de agua o 2 litros de agua es necesario porque el equipo sabe que está calentando, porque se está incrementando la temperatura, está calentando 1 kilo de agua o 1 litro de agua, y en este caso 2 kilos de agua o 2 litros de agua. Entonces es crucial que pesemos de manera precisa la muestra y también el agua destilada que va a darnos el antes y después. Si nos vemos en un término muy práctico, lo que va a pasar en el calorímetro es que vamos a tener una temperatura antes y después de la combustión. Combustión, ya vimos qué es, se va a quemar nuestro alimento en presencia de oxígeno en exceso. En el aire, aquí tenemos oxígeno, ¿no? Sabemos que es un 20%, 79% de nitrógeno y 1% de otros gases. Pero este oxígeno, claro que me permite hacer combustiones. Si yo agarro un cerillo, pues es una combustión. Estoy quemando mi combustible, que es el cerillito, y pues el comburente universal, que es el oxígeno del aire, y pues esta fricción que voy a hacer para la chispa. Es una combustión, por supuesto, pero en nuestra combustión del calorímetro necesitamos que sea una combustión completa y que haya un exceso de oxígeno. Es por ello que necesitamos 30 atmósferas de oxígeno al 99.5%. ¿Cómo lo voy a ingresar? Muy fácil, por estas válvulas que están en la bomba. En las bombas 1108 o 1110 está esa válvula de seguridad
En primera, para presurizar y en segunda, para despresurizar. También tiene otro dispositivo de seguridad para garantizar que nuestra prueba calorimétrica pues, se va a llevar a cabo pues, de una forma totalmente segura. Cuando yo hago la instalación, puesta en marcha y capacitación de los calorímetros, platicamos más a fondo de lo que tiene que ver con la seguridad al momento de utilizar un calorímetro de Parr Instrument Company. Sin embargo, el alcance de este primer curso es los modelos, la solución para aplicaciones en alimentos y de manera general cómo se utiliza. Entonces, pues por el momento es todo de mi parte. Vimos estos dos equipos, vimos el concepto de calorimetría, vimos las aplicaciones en nutrición y pues me encantará saber que en la pestaña de PIR, que son preguntas y respuestas, pues ya están colocando algunas preguntas que tengan o ya están enfocadas a que ya tengan un equipo de calorimetría de Parr Instrument Company. En Equipar tenemos 42 años distribuyendo de manera exclusiva esta marca, entonces no me extrañaría que ustedes ya tengan un equipo, que ya estén practicando o que ya tengan en mente algún nuevo desafío, ¿no? Algún nuevo alimento que quieran introducir el calorímetro. Entonces me encantará leerlos. Julio va a poner en este chat de PIR una encuesta donde van a colocar pues sus datos en caso de que requieran alguna constancia o algo adicional y pues por el momento vayan colocando las preguntas. Las preguntas pueden ir desde lo que vimos aquí, desde el principio básico, tanto de los modelos, tanto de aplicaciones que ya ustedes estén desarrollando y tengan duda, o simplemente de algo en mente que ustedes tengan y que digan, oye, Toño, ¿podemos realizar este tipo de análisis? ¿Podemos realizar meterlo al calorímetro? Sí quiero comentarles, porque me ha pasado, que el calorímetro quema muestras. El calorímetro hace una combustión. Entonces, lo que debemos introducir tiene que tener materia orgánica, materia que se queme. No podemos meter ni metales, ni sólidos, ni pues esto que no se pueda quemar, porque finalmente pues no va a pasar nada. Incluso podemos poner en riesgo tanto la seguridad del usuario, de nosotros, como del equipo. Entonces, muestras sólidas y líquidas, mientras su muestra tenga estas dos condiciones, se pueda quemar, puede ser cualquier tipo, ¿no? Gansito, torta, jugos, etcétera. Realmente el calorímetro en ese aspecto es muy versátil porque puede llevar a cabo la inmersión siempre y cuando tengamos los requisitos de instalación y metamos las muestras apropiadas. Entonces, no sé, Rubén, si ya tengamos algún tipo de preguntas, comentarios, estoy pues muy dispuesto a contestar todo lo que se les ocurra. Sí. Sí, Toño, muchas gracias. Gracias por toda esta información, por todo tu conocimiento. Muy ilustrativo de tu parte, la verdad es que muy enriquecedor toda esta parte que nos estás explicando y más sobre los productos que pues nosotros también tenemos para que les pueda a todos, ¿no? Ayudar en cuanto a sus muestras, en cuanto a llevar a su laboratorio y todo lo que ustedes estén haciendo al máximo nivel. Les recuerdo, pegamos aquí la liga, aquí ya nos apoyaron a pegar la liga en la zona de preguntas y respuestas del chat para que, bueno, puedan ya sea realizar una cotización para la constancia que nos están por ahí escribiendo, pero digo, aquí la tenemos, les hago recordatorio para que, bueno, se puedan meter y nos la puedan enviar y a la brevedad nosotros se les estaríamos compartiendo. Y sí, Toño, tenemos ya por aquí algunas preguntas. Mira, nos pregunta Santiago que, bueno, las cápsulas solo son para muestras líquidas y su uso no modifica el resultado, diferencia o al no ser usadas. Mm, ok, vamos, cuando yo me refiero a cápsulas, hay varios conceptos que a veces manejamos. Para empezar, a veces al ácido benzoico le llamamos cápsulas porque son pastillas. Entonces, el ácido benzoico es una pastilla que introducimos al calorímetro para que se estandarice. Y si yo tengo muy poco poder calorífico en la muestra de alimentos, le pongo la mitad de ácido benzoico o cierto peso, lo peso y le digo al calorímetro, estoy utilizando un spike para que me ayude a tener más poder calorífico, entonces va de la mano en eso. Cápsula también le llamamos a veces al crisol que es el portacápsulas o el portamuestras, entonces ese pues es simplemente el portamuestras. En ese crisol
peso la muestra y la llevo al calorímetro. Y si te refieres a las cápsulas que tenemos especiales para algunos elementos líquidos, se utilizan unas cápsulas que abrazan a la muestra para evitar que se volatilicen. No es nuestro caso porque en nutrición, en alimentos, no tenemos muestras que se volatilicen, pero por ejemplo en combustibles, las gasolinas están en el refri o en un sistema refrigerado a -4, -5, y en cuanto yo lo peso y lo llevo al calorímetro, pierdo muestra. Entonces utilizo otras cápsulas, que estas cápsulas me ayudan a tapar, a cubrirlo, a cubrir mi muestra o la muestra para que lleguen al calorímetro intactas. Esa cápsula tiene una función especial para estos líquidos que se volatilizan. Pero en cuanto a un líquido que tengas en mente, no sé, un jugo, o incluso ahorita les comentaba que se está desarrollando la aplicación de la cerveza, pues realmente es meterla como es. Se está recomendando que se liofilice, sin embargo, pues al liofilizarla remueves el agua y está bien, porque realmente el agua, pues el agua ya sabemos qué poder calorífico tiene, pero en este caso no sería necesario utilizar las cápsulas que ayudan a que no se volatilice la muestra. Santiago, si no te respondí lo que tú querías escuchar, vuelve a escribir y podemos abordar de una manera diferente la respuesta. ¿Sale? Gracias, Toño. De hecho, digo, también nos preguntan que dónde podemos tener más información de los Spike. ¿Dónde podemos utilizar más? Realmente es muy sencillo el concepto. Y no sé por qué Par le llamó Spike. Si colocamos el calorímetro en español, le llama testigo. Pero no sé si sea como el nombre que realmente aluda a lo que hace. Rápidamente, el ácido benzoico tiene un poder calorífico de 6.318 calorías por gramo. 6.318.21 calorías por gramo. Entonces, cuando la muestra de alimentos tiene muy poco poder calorífico, el mismo equipo manda una alarma. Ajá. Y esa alarma dice, oye, la delta de temperatura de esta muestra, cuando se ponen las muestras se le pone un nombre. Entonces, Santiago.44, la muestra Santiago.44 generó muy poco incremento de temperatura. ¿Ok? Porque tu poder calorífico es muy bajo. Te voy a hacer el análisis de ignición y te voy a dar el valor de poder calorífico, pero te aviso que está muy abajo del valor inferior de delta de temperatura. ¿Okay? Entonces, cuando eso pasa, yo le puedo dar a aceptar al calorímetro y que me dé el poder calorífico. O le puedo agregar un testigo o un spike para que dé más poder calorífico y no me dé ese error, y el mismo equipo reste el poder calorífico del ácido benzoico y me dé el poder calorífico de la muestra. Pongamos un ejemplo que yo meto forrajes. Los forrajes, el alimento de bovinos, típicamente tienen poderes caloríficos bajos. Entonces, hay de dos, pongo un poco más de muestra o le pongo la mitad de una pastilla de ácido benzoico para que tenga más poder calorífico. El hecho que me dé más poder calorífico no va a influir en el dato de la muestra que estás metiendo, porque tú le estás diciendo al equipo que como estás usando el testigo, el spike, él va a hacer dos cálculos, el cálculo del poder calorífico de manera general y le va a restar el poder calorífico del spikey o testigo, o sea, del ácido benzoico. Entonces, espero no confundirlos, pero simplemente es un apoyo para tener, en cuanto a la experimentación, un poder calorífico mayor, pero al final el equipo mismo lo va a restar, porque sabe que no es de la muestra de alimento que le estoy introduciendo. ¿Sale? Si queremos leerlo como tal, es un parrafito que está en la unidad 6 del manual de operación, pero realmente es lo que yo les estoy diciendo y que realmente al momento de llevarlo a la experimentación, pues es simplemente eso, colocar un testigo que me va a ayudar a tener más poder calorífico para la experimentación, pero que lo va a restar para que no influya en el poder calorífico de la muestra de interés del alimento que yo estoy llevando a cabo. ¿Sale? Buenísimo, buenísimo, Toño.
creo que sí, ya quedó por ahí disipada la duda. Nos pregunta Jorge Velázquez que si, bueno, tenemos algún estimado en cuanto a la exactitud de la técnica en comparación con la determinación de la energía con el cálculo detallado a partir del análisis para la muestra. Ok, mira, la precisión es 0.001. Realmente es muy, muy, muy acertada. Ahora, eh, hay varias formas de hacer los cálculos. O sea, de hecho, cuando demostramos o cuando platicamos del calorímetro 1341, se les explica a los usuarios que hay que sacar la temperatura corregida pues a mano y tal cual es como lo hicimos en la escuela. Se saca un porcentaje del incremento, el 60%, se resta, se interpola para encontrar la temperatura corregida. En todos los equipos semiautomatizados o automatizados, ese cálculo lo hace de manera automática. Y estos dos van directamente, impactan directamente a la precisión del equipo. Ahora, a veces yo les pongo a los usuarios a hacerlo a mano, así yo les doy los ciertos datos y los sacamos a mano y lo comparamos con lo que me da de manera experimental. Sin embargo, ya un equipo totalmente automatizado es totalmente confiable que te va a dar el poder calorífico grueso de la muestra. Ahora, si yo requiero sacar el poder calorífico, si quiero ir todavía más allá, se puede hacer, porque siempre se puede más. Entonces lo que hacemos es sacar correcciones termoquímicas y se titula por separado de la calorimetría y se saca el porcentaje de ácido nítrico, de ácido sulfúrico, dependiendo de la muestra que tenga. Hay tablas o hay, tenemos un equivalente de esas correcciones termoquímicas de qué se tiene que hacer en la titulación y ya lo hace el usuario para obtener el poder calorífico neto. Yo les puse una HG, HG es Gross Heat y es el poder calorífico grueso. Si yo quiero el neto, hago correcciones termoquímicas sabiendo que tiene la muestra y listo. Volviendo al punto, ahora sí que respondiendo puntualmente, la precisión de estos dos equipos es altísima de los dos. Si yo lo comparo con algunos, sobre todo en análisis que son más, bueno, todos tienen un interés grande, pero cuando se obtiene el poder calorífico de combustibles y que de eso va a determinar que el motor de transición interna esté trabajando bien, la confiabilidad del equipo es totalmente alta. Entonces, no hay por qué tener como esa duda porque ya manejamos presiones altas. Hay algunos parámetros que no están en las manos del calorímetro. Por ejemplo, si las balanzas están desniveladas y te dan un peso erróneo o mal, pues ya voy a llevar un error de paralelaje. O si en lugar de medir 2 litros de agua, le medí un poquito menos, pues el equipo calcula la energía necesaria para incrementar 1 grado centígrado de estos 2 litros de agua, es decir, de 1 gramo de agua, pero de este sistema que son 2 litros de agua. Es por ello que en el calorímetro 6200, que me da de manera precisa en una pipeta 2 litros de agua destilada, la precisión aumenta, porque está totalmente cerciorado que tengo ese volumen de masa que es el que va a diferenciar el equipo antes y después de que se lleve a cabo la combustión. Entonces son varios parámetros, el equipo es totalmente preciso, sigue todas las normas de ACTM, E144, D240, que tienen que ver con la precisión y el alcance de una bomba de combustión cuando se llena de oxígeno, cubre con todo esto y la precisión es totalmente alta. Entonces no hay por qué tener como esta incertidumbre. Y ya nada más es evitar todos los errores de paralaje para que la medición sea pues precisa. ¿Sale? Perfecto, Toño, gracias. Sí, no, son unos equipos muy Muy perfectos, muy buenos. precisos, buenísimos, que actualmente pues nosotros aquí en Equipar pues tenemos a su disposición. Nos pregunta Michelle Díaz que si nos puedes dar una comparación entre un TGA, un DSC y una bomba calorimétrica y para qué sirve cada una de ellas. Hola Michelle, pues prácticamente hablamos de tecnologías totalmente diferentes. Los TGA o temperaturas de transición vítrea
se utilizan típicamente para ver la descomposición o cinética de descomposición de polímeros normalmente. No me dedico a esa área, yo me dedico a la calorimetría por combustión, y aquí pues te puedo hablar horas y horas y te puedo decir que el principio es muy básico. El que vimos hoy: combustión controlada, una alta temperatura del agua antes y después, y se sacan cálculos. Ya en la otra podemos hacer barridos de temperatura, barridos incluso de cómo quiero que se lleve a cabo la descomposición, sacar la temperatura de transición vítrea típicamente de polímeros, no sé si aplique para otras muestras, e incluso para gases. En estos equipos de calorimetría por combustión NEPAR solo manejamos la combustión como el principio principal y quemamos muestras sólidas y líquidas. Muy sencillo el asunto, pero bueno, ya la otra tecnología pues sí abarca probablemente otros parámetros que se salen de la aplicación que estamos hablando del día de hoy. Dudo que se le saque el poder calorífico a alimentos en otros estados, o sea, me refiero a sólido y líquido, pero bueno, pues ya sería revisar las otras aplicaciones que tienen que ver con lo que llamamos calorímetros de diferencial de barrido, o TGA, ¿sale? Perfecto, Toño, muchas gracias. Eh, Reiterar el agradecimiento por su tiempo y bueno, recordarles que si requieren más información, una demostración, pues estamos aquí disponibles para ustedes. Hasta pronto. Saludos. Claro que sí, Toño, gracias. Recordarles, nos pueden visitar en nuestra página que es www.equipar.com.mx o visítenos en nuestras redes sociales, es Facebook, Instagram, tenemos LinkedIn, entonces pues cualquier duda, cualquier situación, quedamos a sus órdenes. Les agradecemos bastante y pues cuídense mucho. Bonita tarde.